A continuación vamos a tratar las combinaciones. Repetiremos otra vez la idea de conjunto y subconjunto y veremos cómo lo aplicamos esa para contar, para establecer una definición de combinación. Y terminaremos con un ejemplo. Bien, recordemos que nosotros en estas sesiones estamos trabajando con conjuntos finitos y además dados por extensión y con un cardinal que sea un número natural. Es decir, un conjunto en el que podemos numerarlos. 1, 2, 3, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento del conjunto. Diremos que un conjunto es un subconjunto de otro conjunto cuando está incluido, es decir, que para todo elemento de ese conjunto A resulta de que el elemento pertenece al conjunto B. En ese caso hablaremos de subconjunto. Y llamaremos el conjunto de las partes de un conjunto al conjunto que contiene a todos los subconjuntos de ese conjunto. Recordadas estas definiciones, vamos a establecer una manera de definir las combinaciones. Llamaremos combinaciones de n elementos tomados de m en m al número de subconjuntos de m elementos de un conjunto finito de n elementos. Es decir, ¿cuántos subconjuntos podemos hacer de un determinado número de elementos de un conjunto que tenemos con más elementos? Así, determinamos por una combinación a uno de esos subconjuntos. Una combinación será simplemente un subconjunto de los elementos de todo el conjunto. Una combinación de tantos elementos será un subconjunto de ese número de elementos, de todo el subconjunto. Lo que nos preguntamos ahora es, dado un conjunto finito, ¿cuántos subconjuntos podemos hacer con m elementos? Vamos a intentar contar cómo establecer esas combinaciones, cuántas van a ser. Partamos, por ejemplo, de un conjunto A que sabemos que tiene cardinal n y donde los elementos los podemos establecer perfectamente como x1, x2, porque recordar que al ser un conjunto finito podríamos establecer una biyección con un subconjunto de los números naturales, de manera que los podríamos ordenar, podríamos colocarlos. Aunque aquí el orden no es importante, pero sí podríamos establecer una selección. Una vez que tenemos, nos preguntamos, ¿cuántos subconjuntos hay de un solo elemento? Obviamente, si tenemos n elementos, subconjuntos de un solo elemento, tendremos n. Podríamos haber empezado a decir cuántos subconjuntos hay de cero. El vacío. Solo hay uno. Recordemos que el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Pero comencemos de un elemento. Hay n. Tenemos n elementos, hay n. Y ahora nos preguntamos, ¿y de dos elementos? Es decir, ¿cuántos subconjuntos puedo hacer, x y x j, con i distinto de j, donde i y j varían desde 1 hasta n? Claro, observemos, lo que estamos cogiendo es dos elementos del conjunto. ¿De cuántas formas podemos establecer dos elementos del conjunto? Aquí estamos tratando de las combinaciones. Esto es lo que hemos dicho, los subconjuntos de m elementos de un conjunto de n elementos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ver vamos a contar cuántos subconjuntos podemos hacer de dos elementos. ¿De acuerdo? Dos elementos distintos. Más adelante trabajaremos con elementos repetidos. Vamos a ver eso. Primero, elegimos las parejas que podemos hacer. ¿Cuántas parejas podemos hacer? Variaciones de un conjunto de n elementos tomados de dos en dos. Eso ya conocíamos cómo hacerlo. ¿Cuántas parejas podemos hacer con un conjunto finito de n elementos? Variaciones de n elementos tomados de dos en dos. ¿Qué ocurre? Que en este caso, cuando tomemos una pareja, no nos importa el orden en el que la tomemos. Nos daría igual tomar primero el índice 1 y después el índice 2 que coger primero el índice 2 y después el índice 1. No es importante en el orden. Por lo tanto, solo nos interesa saber cuántas las cogemos. Eso son variaciones. Pero como el orden no nos importa, omitimos las veces que pueden permutar entre ellos. Esas variaciones partido por las permutaciones. Es decir, como no nos importa el orden que se obtiene, el elemento x y x j es equivalente
al subconjunto x sub j, x sub y. La manera de obtenerlo, por tanto, ¿qué es? Variaciones de n elementos tomados de dos en dos partido por las permutaciones de los dos elementos, las permutaciones que varían. Ya sabemos cuántos subconjuntos podemos coger de un conjunto de n elementos. Variaciones de n tomados de dos en dos partido por permutaciones. Esto nos permite extrapolarlo y generalizarlo fácilmente. Se puede ver que el número de combinaciones de n elementos tomados de m en m sería igual a las variaciones de n sobre m partido por m factorial. Perdón, bueno, sí, por m factorial, porque son las permutaciones de m elementos. M factorial. Una manera más cómoda de obtenerlos es utilizando los factoriales. En su forma factorial se podría expresar como las combinaciones de n sobre m como n factorial partido por m factorial por n menos m factorial. Una propiedad muy interesante. Si consideramos las combinaciones de n sobre m, es igual a las combinaciones de n sobre n menos m. En efecto, aquí utilizo las propiedades del factorial. Si las combinaciones de n elementos tomados de m en m se podría obtener de esa manera factorial, yo puedo intercambiar, es un producto, por lo tanto puedo intercambiar y resulta de que es equivalente a lo ahí puesto. Pero eso último, ¿qué es? Eso último son las combinaciones de n sobre n menos m. Aquí vemos una igualdad que nos será muy útil. Más adelante profundizaremos en ella. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos boletos de una apuesta primitiva deberíamos hacer para garantizar 6 aciertos? Sencillo. ¿De qué se trata en este caso? Debemos elegir 6 números del 1 al 49. El orden no nos importa. Tendremos que contar todas las posibles combinaciones que hay. ¿Y eso cómo nos lo calculábamos? Variaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6 partido por 6 factorial. Es decir, las combinaciones de 49 sobre 6. Y eso nos da, pues, casi 14 millones. Consecuentemente, ya sabéis, si queréis acertar la primitiva, nos costaría casi más dinero emplear en asegurarnos el acierto que en probar por la fortuna.